Sí, vamos a tomar toda la atención para poder estudiar la continuación del seminario número 2 sobre leyes dietéticas. Amén. A ver, los niños por allá, por favor. La cámara capta el mínimo sonido. Así que vamos a entrar ya de antemano. Les recomendamos poder ver el primer video para entender este. De lo contrario, no vamos a entender nada, ¿verdad? Los celulares, por favor, en silencio. Hemos estudiado en la mañana acerca de las leyes dietéticas en el Antiguo Testamento. Entendiendo eso, recién podemos ir ¿a dónde? Al Nuevo. De lo contrario, simplemente vamos a hacer una teología loca. Vamos a sacar dos interpretaciones. Una en el Nuevo y otra en el Antiguo. La ley de la exégesis dice que un texto no puede contradecir otro texto, un capítulo no puede contradecir a otro capítulo, un libro no puede contradecir a otro libro, un escritor no puede contradecir a otro escritor, y el Antiguo Testamento no puede contradecir al Nuevo. Conociendo las reglas de la exégesis, tenemos que entrar a la misma línea de pensamiento. Cuando tú no respetas la exégesis, vas a hacer que Moisés se contradiga con Pedro, Pedro se contradiga con Pablo, y Pablo se contradiga con Santiago, y Santiago está contradiciendo al Antiguo Testamento, y vas a ver contradiciendo al Padre y al Hijo. Vas a ver que el Padre como que da leyes, que el Hijo viene y dice: un momento, papá, estás demasiado anciano, que creo que se te fue la mano, diste leyes sobreabundantes que ahora yo tengo que corregirte, discúlpame, pero yo vengo para corregirte a ti. Eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando no es así, la Biblia dice que Jesús viene para obedecer las escrituras que ya estaban hechas, ya estaban dadas, en este caso, el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias, pero lo que Jesús es, lo primero que tienen que captar en la mente es que Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Punto. Jesús no tiene la mentalidad de la iglesia evangélica del siglo XXI. Jesús no es contradictorio a lo que nosotros encontramos. Marción del Ponto dividió el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. La frase Nuevo Antiguo Testamento es una frase de Marción del Ponto del año 144, y eso perjudicó al mundo entero. Hoy el mundo entero dice: hoy nosotros tenemos una nueva teología, una nueva enseñanza. Hay muchas cosas que se añaden en el Nuevo Testamento, pero basadas en la interpretación del Antiguo Testamento. Amén. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Todos con la Biblia abierta. Vamos a escuchar las hojas cómo se deslizan. Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer un versículo, pero con el contexto, porque de lo contrario, la iglesia de este tiempo solo cita un verso, y ese verso lo interpreta, como ya les dije, haciendo así una contradicción al propio Jesús, al propio Antiguo Testamento. Miren lo que dice el libro de Mateo 15, 11. Miren lo que dice ahí. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina ¿a quién? Ahora sí, se sale el pastor y te dice: ¿qué? Puedes comer lo que se te pegue en gana, hermano, eso no te contamina. Lo que te contamina, ¿qué es? Y arma una teología que se llama la teología de la distorsión o la teología de la contradicción. Hemos aprendido toda la mañana en el seminario
acerca de que Dios dio leyes dietéticas que no rigen solamente a un pueblo, sino que es leyes dietéticas a través de las edades, del tiempo y de los diferentes países. ¿Cómo es posible que este texto es aquí Jesús hablando, refutando a quién? Al Padre. ¿Ustedes pueden creer que haya una contradicción? No, pero al leer este texto, literalmente dice que lo que entra por la boca no contamina. Entonces, si tú lees este verso, sí dice así, que lo que entra por la boca, ¿qué? Entonces, instantáneamente, la gente que no ha entendido Torah ni ha estudiado el Antiguo Testamento, lo que va a hacer es armar una teología basada en un verso que dice que lo que entra por la boca no contamina, por lo tanto, lo que contamina es lo que sale. Pero en el Antiguo Testamento, la Biblia prohibía ciertos alimentos que sí contaminan. ¿Cómo es posible que aquí Jesús diga que lo que entra por la boca no contamina cuando encontramos toda la Torá diciendo que hay alimentos que sí contaminan? No puede Jesús estar en contradicción con el Padre. El problema es que hemos agarrado un pasaje que nada tiene que ver con alimentación de Levítico capítulo 11. Este verso nada tiene que ver con Levítico 11. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo el contexto. Ustedes van a salir en este año profesionales en teología, porque van a saber lo que es la exégesis y van a saber lo que son los contextos, van a saber lo que es la hermenéutica, que es la herramienta necesaria para la interpretación de la Biblia. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué tiene que ver la exégesis? Tiene que ver con los textos que no pueden ser contradecidos entre ellos. No se pueden contradecir. Aquí ustedes pueden ver a Jesús contradiciendo al Padre. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver Mateo contradiciendo al Antiguo Testamento, a Moisés. Lo cual es incoherente. La Biblia puede estar contradecida. El Antiguo Testamento puede contradecir al Nuevo. Hay un problema. ¿Sabes quién es? Los que leen e interpretan sin usar la regla de la exégesis. Ahora vamos a leer este mismo verso, pero ¿bajo qué? Bajo el contexto. ¿Qué es la palabra contexto? El contexto tiene dos cosas: el contexto inferior y el contexto superior. ¿Qué es el contexto superior? Es lo que hay antes de ese texto. O sea, estamos leyendo Mateo 15:10, 11, ¿no? Ahora leamos el contexto superior. ¿Qué es el contexto superior? Los versos 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta el 1. ¿Y cuál es el contexto inferior? Lo que hay 12, 13, 14, 15. Entonces, vamos a entender este verso. De nuevo lo leo. No, ¿qué dice el verso 11? Dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y basado en este verso, vamos a ver de qué se trata. Capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: primeramente tenemos que entender algo. ¿Quiénes eran los que estaban hablando de alimentos? Perdón. ¿Quiénes eran los que estaban ahí sentados a la mesa? ¿Quiénes eran? Escribas y fariseos. Ahora mírenme. Mi primera pregunta es: ¿los escribas y los fariseos tenían en sus mesas animales inmundos? ¿Un judío tener un chancho ahí? En primer lugar, tienes que descartar que aquí está hablando de judíos que están reunidos a la mesa y que Jesús a esos judíos que están sentados en la mesa les dice: lo que entra por la boca no contamina. No puede estar hablando de alimentos inmundos o limpios, ya que no hay en la mesa de un judío animales inmundos. ¿Está claro? Miren lo que dice el verso número 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Ahora la pregunta es: ¿de qué estaban discutiendo? ¿De animales limpios? ¿De animales inmundos? ¿De qué están discutiendo? Estaban discutiendo de una tradición, ni siquiera de un mandamiento bíblico. Estaban discutiendo de una
tradición. La Mishnah, de nuevo aparece acá. Un documento donde los ancianos habían puesto reglas que deberían cumplir los hombres. Miren, ¿saben qué decía la Mishnah? Un judío no puede sentarse a la mesa sin lavarse las manos. Jesús entra con sus discípulos a una mesa judía donde no hay puerco, ni cuy, ni conejo, ni liebre, ni chancho. Se sienta con ellos y sus discípulos no se habían lavado las manos. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que lavarse las manos antes de comer? ¿En qué parte estaba escrito ello? En la Mishnah, en la tradición de ellos. Entonces los rabinos querían que las órdenes de ellos se cumplan bajo fuerza. Y la pregunta es, le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición y no se lavan las manos? La discusión en el contexto está, en la mesa del judío hay alimentos limpios, pero esos alimentos limpios ellos debían comer, según su tradición, lavándose las manos. Y como los discípulos no se lavan, le empiezan a regañar a Cristo. Tus discípulos no se lavan la mano. En ese contexto, Jesús les dice, lo que ellos comen, lo que ellos están comiendo, no les va a contaminar porque se va a la letrina. Más lo que sale, ¿eso qué? Contamina al hombre. Escuchen, hermanitos. Aquí no está hablando de alimentos limpios e inmundos, ya que el judío no discutía sobre ese punto. Para él está claro que no hay alimentos que comer inmundos. ¿Está claro? Entonces, cuando alguien te agarra este verso y te dice, lo que entra por la boca no contamina, y pone allí al chancho, al caballo, al burro, a la liebre, al conejo, al cuy, lo que está haciendo es una mala interpretación, porque él piensa que ahí la discusión es sobre animales limpios o inmundos. No, no es la discusión sobre alimentos limpios e inmundos. Con un judío eso está clarísimo, él no discute sobre ese punto. ¿Saben quién discute sobre si hay que comer animales limpios o inmundos? ¿Saben quién discute? Un judío no. Un gentil. Es la iglesia que dice que es el nuevo Israel, quien le gusta ser israelita, pero no le gusta obedecer la ley que se le dio al pueblo al cual nosotros nos hemos unido, injertado. Aman la vaca, o ¿cómo es? Aman la leche, pero desprecian a la vaca. ¿Está claro? O sea que Mateo 15, ¿está hablando de alimentos? No hay una discusión sobre alimentos ahí. Hay una discusión entre si me lavo las manos o no me lavo las manos. Espiritualmente, ¿te contamina no lavarte las manos? No te contamina espiritualmente. Probablemente por leyes de aseo sí, te contamina lo exterior, pero no te puede contaminar lo interior. Entonces, aquel que líder, pastor, evangelista, maestro, rabino, apóstol, lo que sea el desgraciado, cuando te saque este verso para decirte que aquí hay que comer de todo, ese pastor, ese siervo, cualquiera de ellos, está haciendo una mala interpretación completamente errada. ¿Está claro? El centro de aquí no es la discusión. Y miren lo que dice este mismo verso. Cuando nosotros leemos, Jesús empieza allí como a regañarles, ¿no? Versículo 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Y empiezan a discutir. Ustedes van a ver todo el verso, hasta el verso 11 que hemos leído. Ustedes van a ver que hay una discusión entre si uno debe lavarse o no debe lavarse las manos. Yo quiero que ustedes mismos puedan estudiar lo que estamos viendo acá. Con un judío, les vuelvo a decir, un judío no criaba ni cerdos, mucho menos va a tener cerdos dentro de sus mesas. ¿Se entiende esta parte o no? Por lo tanto, hay que descartar esto. ¿Saben que Cristo un día
salió fuera de las fronteras de los israelitas, de los judíos, y encontró cerdos. ¿Saben dónde? En Gadara. ¿Fuera de qué? Fuera de las fronteras de los judíos. En Gadara. Gadara no pertenecía geográficamente en ese tiempo al pueblo judío, a las dos tribus, sino fuera, donde los judíos ni siquiera criaban esos animales. ¿Amén? ¿Estás durmiendo, hermano? Estamos vigilando desde acá. De aquí se ve todito. Ahora, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 10. Ahora vamos a ir estudiando todos los versos que aparentemente hablan de comida. Así que ya hemos hablado de Mateo. Amén. Hechos, el capítulo 10. Vamos a ponerle cuidado a este texto. Muy bien. Hechos, el capítulo 10, nos habla acerca de Cornelio y Pedro. ¿Ya? Pongan atención a lo que voy a decirles antes de leer el texto. A veces parece que cuando les explico, ustedes entienden la Biblia más fácil que cuando la leen. Y si la cito es para corroborar lo que ya expliqué. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿saben cuántos años faltaba para que se cumpla la profecía de las 70 semanas? 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, el evangelio se predica solamente a la casa, a los judíos, a los israelitas. Se predica el evangelio. Luego de los 3 años y medio, se debería predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Pero una cosa importante, el judío, hasta hoy es un engreído. El judío no quiere compartir ni el evangelio, ni las leyes con gente que no sea ¿de qué? De su misma nación. ¿Quién es para ti tu prójimo? Para ti tu prójimo es otra persona. Para el judío su prójimo es el de su misma nación. Tú no eres el prójimo para él. Así que ni pienses que en el prójimo para el judío es su propio hermano. Tú y yo no somos su prójimo de ellos. A nosotros ellos nos dicen inmundos, perrillos. Ese es el concepto que ellos tienen. Entonces, ¿te sentarías tú a comer con tu perro? Hay un bocado tú, un bocado tu perro, abrazado a dormir con tu perro. Entonces, para que ustedes más o menos tengan idea de cómo ve el judío al gentil, él no comparte la mesa con su perro. Aunque hoy día yo conozco gente que daría la vida por sus perros. No les quiero mirar, aunque les estoy mirando. Y pueden comer en un plato con su perro. Sí, hay gente así. Pero en la cultura judía, el perro es un animal muy despreciable para ellos. En la cultura de ellos, ¿verdad? Yo amo mucho a los perros. Desde niño me he criado con muchos perros. Casi digo, ya ando rodeado de perros. Pero, en serio, yo soy amante de los animales, bastante amante de los animales. Pero me meto en la mente de los judíos, que ellos tenían esa mentalidad de tener al perro como un animal despreciable, ¿ya? Y siempre lo han comparado con un sinónimo de bajeza, con un sinónimo de... Es ahora igual, una mujer que se molesta contigo, ¿qué te dice? Tú eres un perro, ¿verdad? Es como que... es un desprecio, ¿sí? Pero el judío es más. Entonces, los judíos no querían compartir el evangelio ¿con quién? Con gente que no sea de otra nación. Cuando Pedro recibe la orden, juntos con los 11 discípulos, cuando ellos escuchan esta orden, vayan y prediquen el evangelio a toda nación, en toda tribu, lengua y pueblo, ellos pensaban que la orden es para buscar a todos los judíos en todo el mundo.
Pero 3 años y medio después, Dios va a hacer su plan de predicar no solamente a judíos, sino también a ¿quiénes? A los gentiles. Así que le da una visión a un hombre llamado Cornelio. Cornelio no es un gentil, o sea, es gentil, pero es un gentil que ya había aceptado al Dios de Israel. O sea, es un gentil que se estaba ya metiendo a casi como un prosélito, vamos a llamarlo así. Es un gentil que ya está estudiando Torá y ora mucho al Dios de Israel, porque los romanos, él era romano, porque los romanos no creían en el Dios al que tú y yo alabamos, el Dios al que a los que los judíos alababan, pero este hombre ya había conocido al Dios de los judíos, de tal manera que la Biblia dice que él oraba, daba limosna, contribuía y era un hombre muy dadivoso. Hasta que un día él está orando a las 3 de la tarde. Mira que él sabía aún el horario de orar, y este horario de orar era un horario bíblico. Y él está orando en el horario de la oración y se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, yo tengo un mensaje para ti. Lo que tienes que captar es que Cornelio no es un gentil en la palabra estricta que no conoce nada. Él ya era uno que estaba orando a Dios. Amén. Ya. Entonces viene un ángel y le dice: mira, anda, allá hazte llamar a Pedro, un hombre, a Simón, el que está en la casa de otro Simón, que es el curtidor, y hazlo venir porque él te tiene que explicar mucho de las cosas que tú tienes que aprender. Yo creo que Dios enseña a través de personas. Dios fácilmente le hubiese dicho: Cornelio, yo te enseño aquí. El ángel viene para explicarte la Biblia y explicarte todo. No, ¿por qué no hizo esa labor? Porque Dios ha preparado maestros para enseñar a su pueblo. Y Dios hizo traer un maestro, igual que de la misma manera que el que está en el carro, ¿cómo se llama? El etíope, el Espíritu Santo, ¿por qué no le enseñó ahí? No, le dijo a Felipe: acércate a ese carro y enséñale la palabra del Señor. Y él le dice: ¿cómo puedo yo entender si no hay nadie quien me explique? Pero hoy día la gente como que no quiere oír esto y dice: a mí el Espíritu Santo me revela, a mí el Espíritu Santo. Yo no sé cómo le revela, créanme. El Espíritu Santo revela, o más bien el Espíritu Santo recuerda lo que uno ya ha venido aprendiendo o estudiando. Ahora, él ve esa visión, hace traer a Pedro, y Pedro llega a esa reunión. Pero antes de llegar a esa reunión, Pedro a las 12 del día dice que sube al techo de la casa y de pronto ve una visión, un éxtasis. Tiene una visión que baja un lienzo, una sábana, con muchos animales inmundos. ¿Qué bajaría ahí? Es de primera fila, pues el orejón. ¿Qué más bajaba ahí? Todo animales inmundos bajan. Vaca no bajaba. Solamente bajan animales que Levítico le desaprueba como apto para la alimentación. Bajan ahí los puercos volando. Y dice una voz del cielo, le dice, lean conmigo, versículo 13. Y le vino una voz, estoy leyendo Hechos 10:13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora mírenme acá. ¿Cuántos años han pasado de que Cristo ha muerto y ha resucitado? No me hagas broma, hermano Rubén. ¿Cuántos años han pasado desde la muerte de Cristo hasta este acontecimiento? 3 años y medio. Si Pedro hubiera sido evangélico pentecostal, cuando Dios la voz le dice: Pedro, mata y come, Pedro hubiera dicho: en tu nombre, Señor, porque lo que entra por la boca, no. Y Pedro no responde eso. Él no es pentecostal. Pedro no es del movimiento misionero mundial. Pedro no es de las asambleas de Dios. Pedro es Pedro. 3 años y medio sabe que él lo traicionó a Cristo, habló su mal, lo vio morir, lo vio resucitado,
tuvo un seminario de 40 días y Jesús nunca le dijo, yo he purificado alimentos, Porque si Pedro hubiese sabido que en la cruz, como dice el pentecostalismo de iglesias evangélicas y todos, la sarta de estudiosos de la Biblia, entre comillas, que hay, dicen, Cristo purificó los alimentos en la cruz. Pedro hubiese sido el primero en entender eso, porque de ellos depende nuestra doctrina, porque nosotros seguimos la doctrina cristológica y apostólica. Y Pedro responde en el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Es la primera vez que escucho a un hombre diciendo no a Jesús. Dice, Pedro, no. Le contestó, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, ¿qué? Pedro dice, Señor, no puedo comer porque no he comido jamás, nunca. Él no sabía, él no era pentecostal, porque el pentecostal dice que los alimentos fueron purificados en la cruz. Pedro vive 3 años y medio después y él no dice, jamás he comido. Para Pedro no hay alimentos puros en la cruz. Pedro dice, Señor, no voy a comer. La voz, dice en el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llame común. Él no entiende. ¿Será que Dios purificó? Él está pensando, él está completamente convencido de que en la cruz no hay limpiado nada. Pero la voz le dice, lo que Dios ha limpiado no le llames común. Y él está confundido porque él está 100% seguro que no hay alimentos limpios. Perdón, esos alimentos que él está viendo son animales inmundos. Verso 16, esto se hizo 3 veces. Aquel día el lienzo volvió, se recogió al cielo. La pregunta es, ¿Pedro mató y comió? No, él está confundido, él está desconcertado y no entiende el significado de la visión. Hasta que de pronto alguien le toca la espalda a Pedro y le dice, Pedro, hay un hombre que te está buscando. Se llama Cornelio, es un soldado romano y tiene un mensaje de Dios que tú tienes que ir allá. Y Pedro se va en el camino meditando y cuando llega a la casa encuentra un grupo de gente como ustedes, porque Cornelio había reunido a su familia y amigos cercanos, dice él. Miren lo que dice el verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en una casa, ¿ya? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o a ningún qué, digan conmigo, hombre, a ningún qué, a ningún qué, ¿qué es lo que Dios había purificado? Hombres, personas, no animales. Pero sí animales racionales, hombres. Pedro entra y dice, ustedes saben que yo soy judío, y como judío yo no me siento jamás, ni me junto con la chusma, diría doña Florín. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre le llame común o inmundo. ¿Cuándo le dijo eso? ¿Cuándo le dijo que ya no llame inmundo común o común? ¿Cuándo? En la visión. Dios le estaba diciendo, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y Pedro sabe, convencido está, que no ha purificado animales, sino que le estaba mostrando que ya habían sido purificados. ¿Quiénes? Los gentiles. Pero la justificación del chancho es tan rico que hay que engañarle a la gente que aquí Dios purificó, ¿qué? Animales inmundos. Y no es así. Hemos caído en una teología errada. Pedro, de los cuales es el fundamento de la fe de los apóstoles,
no eran herbívoros ni cuívoros. Ellos respetaban las leyes dietéticas, porque las leyes dietéticas no habían quedado abrogadas en la cruz. Ahora les voy a hacer una pregunta mortal, ¿sí? Después de esta no sé si se levantarán. En la cruz, ¿Cristo purificó animales o personas? ¿O los dos? Pedro entiende que solamente personas, mas no animales. ¿Amén? Ahora, la Biblia, cuando ustedes siguen leyendo, dice que en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre las personas que estaban ahí reunidas. Y Pedro se sorprendió. La quijada de Pedro casi se le cae. ¿Por qué? Porque él pensaba que solamente el Evangelio se tiene que compartir. Y cuando ve que el Espíritu Santo cae sobre ellos, es la segunda sorpresa del día. Pedro dice: wow, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. También cayó el Espíritu Santo, no solo el Evangelio, sino que el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que la mentalidad del judío es mezquina? Bueno, se le puede impartir el Evangelio, pero el Espíritu Santo es nuestro, la neumatología, ¿no? Y ¡plum!, se derramó sobre ellos. Y ahí dice que estaban los de la circuncisión. ¿Quiénes eran ellos? Judíos, para así llamarlo. Con Pedro habían ido un grupo de gente. Pienso que estaban ahí. Entra nomás tú, Pedro, nosotros no nos contaminamos. Pero Pedro entiende la visión, le entra y habla, y de pronto el Espíritu Santo ve. Me imagino que en el camino iban discutiendo sobre esto. No hay que impartirlos, ellos no se pueden tener lo que nosotros tenemos. El judío tiene eso hasta hoy, es mezquino en eso. Él se hace propio y dueño de todo lo que Dios le ha dado al pueblo. ¿Qué dice el judío? El judío dice: las leyes son de nosotros. ¿El sábado es de quién? De nosotros. Dice, el gentil no puede guardar nada, solo 7 leyes tiene que guardar, el punto. Esas cosas son de los propios judíos que salen. Ahora, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dice así el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y miren lo que dice el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Lean el 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya recibieron el Espíritu Santo también con nosotros? Miren, mezquino el judío. Se le tiene que explicar que se predique ¿qué? El Evangelio. Segundo, se sorprenden porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Tercero, tampoco no querían darles el bautismo, me imagino. Por eso es que Pedro dice: ahora, ¿se puede negar el bautismo? ¿Saben por qué dice se puede negar el bautismo? Porque ellos negaban el bautismo a los gentiles. Y Dios hace cosas maravillosas ese día, dándoles 3 cosas que solo se lo dio en el contexto primario a los judíos: el Evangelio, la promesa del Espíritu Santo el día que cayó, porque la promesa fue hecho para vosotros y para vuestros hijos. Ellos decían nosotros, los judíos. El Evangelio de Cristo, nosotros los judíos. El bautismo para nosotros los. Y ahora se imparten las 3 cosas al gentil. Y el judío dice: wow, llamaré a un pueblo que no es pueblo, dijo la profecía, para llenarlos de celos. A unos fueron invitados a la fiesta, no quisieron ir. Pues mi fiesta no se queda vacía, Llamen a los que no fueron invitados. Y estos que fueron invitados, ninguno gustará de mí, de mis bodas. Eso ocurrió ese día. Amén. Y hay algo interesante, que aunque eso ocurrió, la orden que solo Dios le dio a los judíos, ahora es puesta ¿sobre quiénes? Sobre los gentiles. Lo mismo, porque de los 2 pueblos Dios hizo uno. Y ese pueblo tiene leyes, mandamientos, estatutos que guardar.
no podemos descartar ciertas cosas que son para mí y ciertas cosas que son para ellos. La gente hace muchas cosas y dice, para el judío es la solemnidad, para el judío es los días de reposo, para el judío es el sábado. Para nosotros el diezmo nomás es de los judíos, nada más. La primicia nomás tráigamelo, porque aunque se le dio a los judíos eso, tráiganlo pues. Les encanta ser convenidos. Todo de los judíos. Cuando se trata de obedecer a Dios, de guardar a Dios, todo es de quién. Cuando se trata de plata, todo pasó para el gentil. Inventan tonterías y quieren vernos la cara de tontos, ¿sí? Es que es así, hay que ser sinceros. Es así. Ahora, como el chancho es rico, ¿sí o no, Ana María? Como el chancho es rico, hay que... No, yo creo que hay que ir madurando, sí, claro, hay que ir madurando, poco a poco, brindarnos, vamos a darnos una despedida de chanchada. En Ecuador hay un pueblo que se llama Juján. Juján se llama ese pueblo en Ecuador. Tú vas a Juján. Juján es un lugar donde tú caminas. No hay casas casi. En Juján todo lo que hay es los chicharrones por todo lado. Tú cuando vas a Juján andas oliendo chicharrones todo el día. Una calle, una avenida, puro chancho. Te dan ceviche de chancho, refresco de chancho, limonada de chancho, ají de chancho, frijoles con chancho, arroz de chancho, condimento de chancho. Todo es chancho ahí. Hasta sueñas con la chanchería. Todo es chancho. Serio. Y no sé si hay que preguntarlo al hermano Eusebio. Ahora miren, es interesante lo que estamos aquí notando. Ahora yo quiero que ustedes entiendan una cosa bastante importante. No le digan a nadie todavía, sean celosos con los judíos. La iglesia evangélica, cuando lee Hechos 10, no tienen ni idea de lo que están diciendo. ¿Y saben qué predican? Dios purificó los alimentos. ¿Dios purificó qué? Quizás la intención de ellos no es engañar. No creo que un pastor quiera engañar tan así, ¿verdad? Es que el problema es que él fue adoctrinado así y hasta allí le da, no hay investigación, no hay nada. Él dice que es iluminado por el Espíritu Santo, pero no hay una investigación más a fondo. Y el problema es que el que más sabe, más responsabilidad tiene. ¿Sí? Así que yo me lavo las manos como Pilato. Mejor es no saber, dice hermano Eusebio. Bueno, Hechos 10 no habla de alimentos. Hechos 10 no habla de qué? Hermano, Hechos 10 no habla de alimentos, pero ustedes van a ver que todo evangélico saca Hechos 10 para hablar de qué. Ay, venga para acá, los pezuñitos, venga para acá, no sé. Es un pretexto. Hechos 10 no habla de alimentos. El primer verso que citan es lo que entra por la boca, no. Hemos visto que no habla de alimentos inmundos o limpios, habla de comer sin lavarse las manos. Ahora estamos viendo Hechos 10, donde no habla de alimentos también. Y todos los versos que citen no habla de qué, aunque aparentemente hable de alimentos. Amén. Amén. Amén, mi hermana Isabel, te estás edificando. Ya. Hay que ser hacedores en vez de oidores. Romanos, el capítulo 14. Vamos a dar una piedra en la cabeza. Romanos, el capítulo 14. Este es un texto favorito. Romanos, el capítulo 14.
Léelo, hermano. Verso 1, lo vamos a leer ya. Dice así: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice el verso 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios lo ha recibido. Muy bien. Ahora vamos a leer el 5. Uno hace diferencia entre día y días, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias, ¿qué dice? A Dios. Paremos acá un momento. ¿Han entendido ese trabalengua? ¿Han entendido esto? Muy bien. El apóstol Pablo, pregunto, primero hay que ver, ¿quién escribió esta carta? Pablo. ¿Pablo qué es? ¿Pablo es gentil? Pablo es judío. Él es de la tribu de Benjamín. Judío de judíos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Celoso. Cuando vino a Cristo, él desechó, ¿qué desechó? Las tradiciones de los rabinos. Pero él no votó la Torá. Algunos dicen, Pablo era conocedor de la ley, guardador de la ley, vino a Cristo y se volvió en contra de la ley. Una locura. Nosotros tenemos un tema ahí en la página, hablando específicamente lo que Pablo desechó después de llegar al Mesías. ¿Sí? ¿Está claro? Ustedes tienen que comprender que Pedro es discípulo, Pablo es discípulo, y la cultura de ellos es ¿qué? Judía. Y hay algo bastante importante. ¿Ustedes creen que Pablo, en pleno siglo I, administrando iglesias judías y gentiles al mismo tiempo, Pablo, porque Pablo es dirigido a los judíos, a los gentiles, pero dentro de las comunidades gentiles al que él se dirige hay judíos? Roma es una iglesia. ¿Quién creen que llevó el evangelio a Roma? ¿Qué? ¿Quién llevó el evangelio a Roma? Ni Pablo, ni Pedro, ni Cornelio. La iglesia en Roma fue fundada por Junias y Andrónico. Romanos capítulo 16. Ahí ya leemos el otro día, no voy a hablar hoy día de la fundación de la iglesia. Junas y Andrónico son los fundadores de la iglesia de Roma. Junias y Andrónico. Léanlo ahí en Romanos 16. Ahí ya se toman todo el capítulo. Ahí mandan saludos a los hermanos. Escúcheme bien lo que voy a decirles, iglesia. Roma, la iglesia en Roma comenzó con judíos. ¿Comenzó con quién? Con judíos. La iglesia en Roma se fundó con judíos. Los que dirigían la iglesia en Roma eran judíos. Junas, Andrónico, Aquilas, Priscila, todos ellos que eran judíos. Judíos. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, no conocía la iglesia de Roma aún. Lo dice Pablo en el capítulo 16. ¿Cuántas veces he querido ir a ustedes y me ha sido impedido? No puedo. Pablo, cuando escribe la carta a Roma, él no había llevado el evangelio a Roma. Él no había predicado judíos en Roma. La iglesia había sido creada por judíos y tenía judíos en su seno. Los judíos dirigían la iglesia en Roma.
Amén. Pablo no fundó la iglesia allá. Es una comunidad judía. Y creo que voy a terminar hablándoles un poquito de historia, porque, hermanos míos, lastimosamente, nosotros cuando queremos aplicar un texto, no sabemos el contexto ni histórico, ni que tiene que ver con el libro, ni nada. Pero les explico. La iglesia de Roma fue fundada por judíos que dirigían en el año 45, 46 DC, después de Cristo. Claudio da un edicto. ¿Saben quién era Claudio? Claudio era un emperador romano. Y dice así: váyanse, doy una orden, que todos los judíos se vayan ¿de dónde? De Roma. Año 46, si no mal recuerdo, Y saben, todos los judíos que estaban dirigiendo la iglesia en Roma, ¿saben lo que pasó? Tenían que salir. Es como que viniera un presidente y dijera: bueno, les damos 10 días para que todo venezolano vuelva a su tierra, como está pasando en algunos países como Chile y otros, ¿verdad? Está en una inmigración grande. Pero les explico. Así dio una orden Claudio en Roma, que todo judío se largue. Y ustedes van a ver a Priscila, a Aquila saliendo ¿de dónde? De Roma, llegando ¿a dónde? Compañeros de Pablo. Ellos venían de Italia. Ellos venían de Roma. Ellos dirigían la obra en Roma. Y de pronto, la iglesia que fue creada por judíos, evangelizada por judíos, adoctrinada por judíos, enseñada por judíos. Mi pregunta es: ¿ustedes creen que ellos enseñaban a comer de todo? ¿Ustedes creen que ellos enseñaban a comer animales inmundos? Jamás eso. Entonces, ¿de qué nos habla el capítulo 14 del libro de Romanos? Ya les explico. Cuando se votan a todos los judíos, la iglesia en Roma era muy nueva. ¿Sí? Se quedó la iglesia puro gentiles. ¿Cómo se quedó? Puro gentiles. Puro gentiles. Sin sus dirigentes judíos, todos los judíos fueron llevados ¿a dónde? A su tierra, los llevaron a su tierra. Imagínense que aquí me vaya yo, se vayan los que ya conocen de algo. ¿Quiénes se quedan? Bueno, vienen aquí los testigos de Jehová, ya están, se hacen de todo. ¿Sí? ¿Entienden? Ese es el motivo del debate que ocurre en Roma. Cuando los dirigentes se van, los romanos, o sea, la iglesia que se queda puro gentil, empiezan a decir: los romanos nos persiguen a los judíos. Por lo tanto, nosotros desliguémonos de toda manera de cualquier práctica judía. Miren, el ayuno judío, todos los judíos en las diferentes partes del mundo ayunan los los martes y los jueves. ¿Sí? ¿Qué ayunan qué? Martes y jueves. Era cierto, la tradición judía dice que el judío ayunaba 2 veces por semana, día martes y día jueves. También lo dice la Didache, para el que quiera amante la historia. Ahora, dicen así: nosotros no hay que juntarse con la chusma y hay que cambiar el ayuno que nos dejó Junas, Andrónico, que nos dejó Aquila, Priscila, y vamos a cambiarlo por el día lunes y viernes. ¿Saben que la Biblia corrobora que los judíos sí ayunaban 2 veces a la semana? ¿Te acuerdas que cómo oraba el fariseo? Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que... ¿Se acuerdan? Es que el judío ayunaba 2 veces a la semana como una costumbre que él tenía. ¿Ya? Dependía de él. Ellos habían puesto esa orden. No había un mandamiento estricto en la Biblia que dice se ayunará 2 veces a la semana, pero ellos habían determinado hacerlo así, por tradición. La Didache, capítulo 7, verso 4, vamos a salir católicos hoy día.
aunque la Didache no es católica, es un documento del siglo I, la Didache dice que los cristianos optaron por ayunar lunes y viernes. No quiero estar equivocado, pero voy a dar la opción a que es lunes o miércoles. ¿Sí? Por si acaso, pero estoy casi 99% seguro que es lunes y viernes. Diferente a lo que recibieron la enseñanza de ¿quién? De la costumbre de los judíos, como Andrónico, a Priscila, Aquila, y de pronto se levantó en esa iglesia que ya no tenía dirigentes judíos, puros gentiles, una discusión tremenda. ¿Qué día ayunamos? Martes, jueves, lunes, y unos, así como ustedes que no se ponían de acuerdo en antes, casi se jalan de los pelos. Ni tenemos pelos, ya creo. Decían así, martes, jueves, así nos enseñaron fulano, así nos enseñó, no, mejor para no aparecer, que así ayunan los judíos, y nosotros, ustedes están viendo cómo deportan a los judíos, nosotros tenemos que ser diferentes para que no nos mezclen con los judíos. No somos judíos, aunque porque ellos llevaban costumbres judías que fueron enseñadas bajo la Torá por estos hombres. Dije, entre ellos decían, para que no nos confundan, ayunemos otros días. Y hay una eterna bronca en el capítulo 14. Ustedes van a ver que la bronca allí no se trata ni de animales limpios, ni de animales inmundos, sino de la abstinencia de comer un día o otro día. El punto es sobre ayuno. Cuando ustedes analizan el capítulo 14 con las diferentes fuentes de eruditos del siglo I, de los que conocen la costumbre, aquí no hay una discusión sobre alimento, sino una discusión sobre qué día es la abstinencia de comer. Uno dice que es un día, el otro dice que es otro día, y Pablo les escribe una carta diciendo, no importa el día, hermano. El que no come ese día es porque lo está dedicando al Señor. Y el que se abstiene el otro día es porque para el Señor no está haciendo. ¿Por qué se pelean? Si es lunes, si es martes. Bueno, el que lo hace el martes, que lo haga martes, el que lo hace el viernes, que lo haga viernes, el que lo hace el lunes, que lo haga lunes, el que lo hace el jueves, que lo haga jueves. Punto. No se peleen por cosas sencillas. ¿Sí? Y ahí cuando habla de comida, el que se abstiene de comer está hablando en el contexto de el día que se abstiene de comer, de ayuno. ¿Sí? Pero el evangélico, pentecostal, todas las denominaciones dicen allí que ahí la bronca es que puedes comer de todo. Y que puedes guardar el día que se te antoja, porque el día que lo haces es para el Señor, el día que no lo haces, así que puede ser si el que guarda el domingo para el Señor lo hace, el que guarda el sábado para el Señor lo hace, el que guarda el lunes para el Señor lo hace, el que guarda el martes para el Señor. O sea, los que hablan así no tienen ni una pizca, escuchen bien, ni un poquito de haber averiguado de qué se trata Romanos capítulo 14. Y con esto yo les estoy motivando a hacer un estudio más profundo, pero escuchen bien, no escuchen a los pastores pentecostales interpretar este verso. Porque vayan a los que conocen la fuente histórica judía, a los que están en el primer siglo, los que conocen de raíces hebreas, por así llamarlo. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que la teología pentecostal es tan chueca como las canillas de un alicate cuando quieren enseñar doctrina. La iglesia evangélica no debe enseñar doctrina, debe aprender doctrina. ¿Está claro? Mi pregunta es la siguiente. Romanos capítulo 14, una comunidad judía, enseñada por judíos. ¿Ustedes creen que estaban discutiendo sobre alimentos limpios e inmundos? No hay un registro allí. No hay un registro allí. No sé si me va a dar el tiempo. Quiero ir a Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo, el capítulo 4. Mi pregunta es,
¿Quién escribió Timoteo? ¿Ah? Pablo. Ya dije que Pablo es judío de judíos, fariseo de fariseos, educado bajo los pies de Gamaliel, guardador y celoso de la ley. ¿Y quién es Timoteo? Un judío, de padre judío, de madre griega, madre judía y padre griego. Es un judío, porque el que daba la nacionalidad era la madre. Circuncidado Timoteo, por causa de, también, hay que aclarar esa parte. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 4, primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué es? Qué interesante. A ver, la pregunta es, ¿todo lo que Dios creó es bueno? Ahora les hago otra pregunta. ¿Todo lo que Dios creó para comer es bueno? Les hago otra pregunta. ¿Todo lo que Dios creó es bueno? Sí. Y dice la Biblia, y todo lo que Dios creó fue bueno en gran... ¿Estaba el chancho ahí o no? Claro. ¿Estaba la culebra ahí? ¿Estaba el ratón? ¿Murciélago? Todo lo que Dios creó es... ¿Se puede desechar? ¿Se puede despreciar? No. Ahora la segunda pregunta es, ¿todo lo que Dios creó para comer es bueno? No, hay una clara diferencia que no. Ahora lean el verso que dice así, 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien. El evangélico dice acá lo siguiente. Todo lo que me sirven queda santificado. ¿Por qué? Por la oración. Así que, pero ellos lo dicen eso por conveniencia. Una vez yo le dije a un hermano, me dijo, pero todo lo que me sirven te tengo que comer, no puedo despreciar nada. Yo le dije, ¿te comerías un enorme ratón? Porque por la palabra de Dios y por la oración tiene que ser ¿qué? Entonces si ya está santificado hay que echarle nomás pues. ¿Lo harás? ¿Lo harán? Se dan cuenta que todo lo que te ponen por la mesa no queda santificado entonces, porque si queda santificado ese alimento es santo y hay que... ¿Está claro? Miren lo que dice el verso número 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Mi pregunta es, ¿qué alimentos Dios creó para que los hombres participen de ellos? Mi pregunta es, vamos a memorizar cuáles son los alimentos que Dios creó para comerlo con acciones de gracia. Semillas, frutos, plantas y animales limpios. Esos se pueden comer porque pasan dos cosas. Tiene que ser santificado por la palabra de Dios. ¿Aprueba comer otros animales? No se puede orar por algo que Dios no ha santificado con la palabra de Dios. No se puede agradecer y no se puede orar para comer por alimentos que no ha sido aprobado, porque dice aquí que hay alimentos que Dios ha aprobado para que los fieles participen, y los fieles nunca han participado de animales inmundos, pero el evangélico pone aquí lo que Dios no ha aprobado por la palabra de Dios, ni ha aprobado con su creación para que coma. Lean el versículo, una vez más, el verso número 3.
prohibirán casarse. Ahora, escuchen bien, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Está diciendo aquí que va a haber grupos religiosos que prohíban comer comidas que Dios creó que sí se puede comer. ¿Me dejo entender? Aquí está diciendo que la mentira es que vengan grupos religiosos a decirte, no puedes comer eso, no puedes comer aquello. Pero si Dios lo creó para comer, porque aquí dice que vendrán y dirán, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, pero están prohibiendo cosas que Dios sí creó para que el hombre participe de ellos. Es la cosa al contrario. Muchos estudiosos de la Biblia dicen, aquí está hablando de la fiesta de los católicos, dicen de la Cuaresma, donde te prohíben comer lo que Dios sí comió, bajo términos religiosos, para que te digan 40 días no puedes comer carne, te prohibimos comer carne. ¿Son alimentos que Dios creó para comer o no? Sí. ¿Se puede agradecer con acción de gracias? Sí. Y en los tiempos antiguos había grupos religiosos que prohibían comer animales limpios y cosas limpias que Dios sí había creado para participar. Por eso es que a veces, no sé si te acuerdas, hermana Angélica, los que participan en el grupo de Mensaje Fiel, estudios bíblicos, aquí hay dos nomás, ¿no? Los demás, como ya saben mucho, ahí tenemos un infiltrado, que no quiero decir quién es también su nombre, aunque lo estoy mirando. Hablamos allí, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al cual yo respeto muchísimo, ellos prohíben, Elena de White prohíbe que se coman cualquier tipo de animales limpios. La carne no se debe comer de vaca, no se debe comer el pollo, no se debe comer. El libro del Espíritu de Profecía, Elena de White prohíbe comer todo tipo de animales limpios. Y un día yo hablé en el grupo y le dije, Dios no ha prohibido comer esos alimentos. Dios no ha prohibido en ninguna parte de la Biblia. Es más, los sacerdotes comían de eso. Comían vacas, comían animales limpios, lo hacían. Sí, pero Elena de White tiene libros sobre el régimen alimenticio donde ha prohibido comer literalmente cualquier animal inmundo, hasta que la Iglesia Adventista se dividió en dos con la iglesia llamada la Reforma. La Reforma es una iglesia que respeta a rajatabla lo que dice Elena de White y es completamente vegetariana. No comen ningún alimento que no sea vegetales. Animales inmundos, peor ya pues, peor, no comen ni leche porque dicen que de la leche se hace el becerro, no comen ni huevo porque supuestamente del huevo nace un pollo y es carne. Entonces yo he tenido bastantes conversaciones con ellos. Ellos no comen de nada. Es más, el creador de la doctrina del Israel de Dios, el cual fue amigo mío, el pastor Víctor Castillo, que todavía está vivo, él está vivo ya un poco desgastado por la vida. Él, antes de ser de la iglesia que él fundó a nivel del Perú, él era del movimiento de Reforma. Y él dice, bueno, hay mucha iglesia dentro de la iglesia Reforma que comen a escondidas porque serían disciplinados. Entonces, había movimientos como estos desde la antigüedad que prohibían comer animales que Dios había creado para comerlo. Aquí no está hablando de animales limpios, de animales inmundos, sino de animales limpios que vendrían otros a prohibir comerlo. Miren lo que dice el verso número 3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos. O sea, no es una religión, no es un grupo de cristianos que te están diciendo come carne inmunda, no, están diciendo no comas las carnes limpias. Amén. Amén, aleluya. Ahora, aquí no habla de carnes, de prohibición de alimentos o de comer animales inmundos. Aquí está prohibiendo que un grupo religioso prohibirían animales ¿qué? Limpios. Yo no puedo prohibirles a ustedes que coman animales limpios.
Pero sí les puedo decir algo bastante interesante. Y esto os quiero aclarar. ¿Por qué la iglesia adventista prohíbe comer res? ¿Por qué prohíbe comer pollo? ¿Por qué prohíbe comer animales limpios? ¿Saben por qué prohíbe? Y tiene razón y lógica, ¿eh? Ellos dicen así: los animales actuales, las granjas y los pollos, son mayormente criados bajo alimentos balanceados, hormonas, y son completamente dañinos. Alterado el sistema inmunológico, el ADN, todo se altera y es dañino. Y lo creo, hermano. Yo lo creo. Lo creo en serio. Las vacas, también las granjas, los chanchos, San Fernando y no sé qué cosa, también son así. Los animales limpios hoy en día en las granjas han sido alteradas genéticamente para ser muy dañinos. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, hasta ahí yo los comprendo. Yo siempre les digo a los hermanos, cuando converso con el hermano adventista, les digo, te entiendo, mi hermano, la iglesia no debería evitar las carnes limpias, pero que son criadas de esa manera genéticamente, en lo mínimo que deberíamos comer, pero no ser tan adictos a comer ese tipo de comidas que son alimentos limpios, pero que tienen ciertas crianzas dañinas. Pero lo que no comparto con ustedes, les digo, es que ustedes han caído en la exageración, porque yo me voy a la selva y me matan mi pollito que se cría normalmente, sin vacuna, sin nada. Me como una vaca en esa fiesta, porque todas las fiestas se mata vaca ya. Me invitaron a esta fiesta, dijeron, ay, me quisieron llevar por la barriga, pero no, mi debilidad no es la barriga. En serio, hay vaca, vente para comer. Le digo, bueno, tengo un hermanito, le digo que es portero, le gusta comer la vaca. Pero no fui, no pude ir también, teníamos que hacer cosas acá. Vamos a hacer planes de viajar para allá, el mes de septiembre, octubre. Ya me pasan la voz, se matriculan, me yapean con el pasaje, para que vayan asegurando ya su viaje. Tienen por lo menos medio año para ahorrar, manden de 20, 30, ya vamos de viaje. Pero uno puede comer sus aves que puede criar solo, ¿verdad? No es dañino, son limpias, cómenos. En cambio, la iglesia ya radicalmente ha prohibido eso. Ellos son vegetarianos al 100, casi al 100. Elena de White, en uno de sus libros, dice, ningún dirigente de la iglesia puede comer carne, punto. Porque la carne te hace bruto, te hace tonto, te hace torpe. Y yo le dije una vez a un adventista, pero si Dios se lo dio los alimentos de carne a los sacerdotes, no sé si les hacía brutos o tontos, pero Dios se lo dio. No sé si para tontearlo, pero Dios se lo permitió, Dios se los dio. Sí, lo único que les prohibía es no coman su sangre y no coman la grasa, sino que quémenlo toda la grasa. Dios le dijo así, no coman las vísceras, les dijo, y lo resto para adentro, como de lugar. El problema es de la exageración, cuando ya caes en la exageración. Y cierto, hoy en día los animales limpios en las granjas, si tú miras un documental de cómo crían los pollos, en las granjas sales loco, hermano, no quieres comer más pollo. En serio, ¿verdad? Así que Timoteo capítulo 4, donde dicen todo lo que te ponen en la mesa es purificado con la oración, no está hablando de animales limpios, sino que tienes que orar por los alimentos que Dios creó, que con acciones de gracia tienen que participar los fieles. Y te está diciendo que esos alimentos tienen que ser santificados primero. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿El cerdo fue santificado por la palabra de Dios? No. ¿El cuy fue santificado por la palabra de Dios? No. Entonces, ¿por qué vas a orar para comerte eso? Eso es el evangélico, dice, ay, yo como mi chancho el Señor lo purifica. No purifica nada. ¿Amén? No sé si después del seminario me van a linchar afuera ustedes. Dios quiera que no, hermano. Pero bueno, yo solamente soy un atalaya que comunico lo que la iglesia tiene que saber. Estaremos abriendo el seminario número 3 sobre, ¿cómo es? ¿Generación de víboras? No, ¿verdad?
en otro momento. ¿Sí? Paramos aquí. Y cualquier otro argumento que se saque para decir que los animales están limpios no es más que otra mala interpretación. Así que con eso les digo todo. Oremos, oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por hacernos comprender. Ayúdanos a comprender cada vez más, a madurar, a dejar la leche espiritual y al mismo tiempo poder aferrarnos más de las cosas que tú dices, Señor. Bendice y acompaña nuestras vidas donde quiera que estemos. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos.